Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy es jueves 2 de abril de 2026. En estos momentos, la guerra entre Israel, Estados Unidos por un lado y Irán por el otro lado, pues dura ya un mes. Según las declaraciones de Donald Trump, todavía va a durar 2 o 3 semanas más. No es que haya que prestarle mucho crédito a lo que dice Donald Trump, pero esto es lo que hay. Después de un mes, Irán, a pesar de los daños muy serios que ha sufrido, mantiene la iniciativa estratégica. Controla el estrecho de Hormuz y esto quiere decir que controla todas las o la práctica totalidad de las exportaciones de petróleo de los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudí consigue exportar una cierta cantidad de petróleo a través del oleoducto que atraviesa la península de Arabia y llega hasta el puerto de Jambu en el Mar Rojo. Pero esto lo hace con el consentimiento tácito de Irán, que en el momento en el que solicite a sus aliados hutíes de Yemen que bloqueen el estrecho de Bab el Mandeb en la entrada del Mar Rojo, pues puede dejar a Arabia Saudí en la misma situación en la que ya se encuentran algunos de sus vecinos, como Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, cuyas exportaciones están completamente a la merced de lo que decida Irán. Irán, por su parte, ejerce el control absoluto de todos los barcos que entran y salen del Golfo Pérsico. Y su política es la siguiente. A ciertos buques les permite pasar sin ponerles ninguna traba, particularmente a los que pertenecen a países que Irán considera amigos, como China o Rusia. Otros deben pagar un peaje, aproximadamente unos 2 millones de dólares por cada barco, siempre y cuando se paguen en una moneda que no sea el dólar estadounidense. Entonces, estos peajes los ha cobrado a veces en moneda china, en el yuan, o a veces en criptomonedas siempre y cuando estén respaldadas por un banco nacional como el Banco de China o el Banco Nacional de Rusia. Entonces, estos buques pertenecen a países cuyos gobiernos han llegado a un acuerdo con Irán, es decir, que han reconocido, de hecho, el control de Irán sobre los estrellos. Y, por último, están los barcos que pertenecen a Israel, Estados Unidos o otros países aliados de ambos
en su guerra contra Irán. Y a estos Irán no les permite el paso de ninguna manera. Estados Unidos hasta ahora se ha mostrado incapaz de hacerse con el control del estrecho de Hormuz y de desbloquear a la gran cantidad de barcos que están atrapados en el Golfo Pérsico. Esta circunstancia ha hecho que el barril de petróleo, que al principio de la guerra estaba alrededor de $70, ahora esté más cerca de los $110, puesto que muchos países dependen casi por completo de las exportaciones de petróleo del Golfo. Estos países están amenazados por una grave escasez de petróleo. Estos países están, por ejemplo, Australia, que Australia produce petróleo, pero lo que no tiene es ni una sola refinería. Entonces se ve obligado a importar el gasoil, la gasolina y todos los productos refinados del petróleo. Y en el mismo caso está Japón, Corea del Sur, Taiwán y, por ejemplo, Filipinas, que según mis últimas noticias, Filipinas es uno de los países que ha aceptado tratar con Irán. Entre los países del Golfo, pues Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes son los que más están sufriendo. Si tenemos en cuenta que las exportaciones de los países del Golfo no se limitan a los derivados del petróleo, sino que también son grandes productores de aluminio, y esto del aluminio se debe a que es una industria con un consumo energético muy alto. Entonces, por eso gran parte de las plantas productoras de aluminio se sitúan en estos países donde el petróleo es abundante y hasta ahora fácil de conseguir. Pero en la cadena de producción del aluminio, pues hay numerosas empresas norteamericanas y de otros países industriales que están echando en falta estas importaciones. Y también estos países producen helio, ácido sulfúrico y sobre todo fertilizantes. A nivel mundial, pues existe una grave preocupación. Y la aceptación del presidente Trump pues está en mínimos. Creo que anda por un 35% debido al descontento de una gran parte de los americanos con la guerra contra Irán. El pueblo americano no ha comprendido bien cuál es el objeto de esta guerra, que como ya sabemos no es otro que favorecer a Israel. Y Trump se encuentra bajo una gran presión para conseguir que el precio del petróleo baje, los mercados financieros se reactiven. Pero, ¿qué ocurre? Trump, que ya sabe de que ha sido mal aconsejado y que ha metido la pata hasta el corvejón, no puede retirarse sin más. ¿Y por qué motivo? Porque Irán, para poner fin a la guerra, exige, entre otras cosas, que se reconozca su control
sobre el estrecho de Hormuz que finalicen otros conflictos en la región, y en especial el que mantienen sus aliados libaneses con Israel, y que Estados Unidos abandone todas las bases que mantiene. Entonces esto es inaceptable para Estados Unidos. Aunque Trump ha anunciado que el control del estrecho de Hormuz no era uno de sus objetivos. Claro, no era uno de sus objetivos porque el paso por Hormuz era completamente libre antes de empezar la guerra. Es la agresión de Estados Unidos e Israel la que ha provocado la situación actual de bloqueo del estrecho. Dice que él empezó la guerra, bueno, para provocar un cambio de régimen en Irán, y que dice que el cambio de régimen pues ya se ha producido porque el ayatollah Khamenei y gran parte de los dirigentes iraníes han sido asesinados por los ataques israelíes y norteamericanos, cosa de la que parece estar particularmente orgulloso. Y entonces dice que como las personas son otras, pues en la práctica ya hay un cambio de régimen. Y en cuanto a las capacidades nucleares, presuntas capacidades nucleares y misilísticas de Irán, dice que la mayor parte del poderío militar iraní ha sido destruido durante la guerra. Bueno, como ya hemos dicho, esto no hay forma de comprobarlo. La mayoría de las fábricas de misiles y de las bases de lanzamiento de misiles y de drones de Irán son subterráneas y están ocultas en montañas de granito, capaces de aguantar lo que les echen. Y cada noche Irán sigue golpeando a Israel y a las petromonarquías en las que hay bases norteamericanas y causando daños muy sensibles en estas bases, donde ha destruido radares, hangares, barracones y pistas utilizadas por los grandes aviones, los aviones cisterna o los AWACS, los radares volantes. Estos últimos aviones son particularmente caros y difíciles de sustituir. Como los israelíes y los americanos parece que se están quedando sin objetivos militares que atacar, porque muchos de ellos simplemente no saben dónde están o son muy difíciles de alcanzar, pues están causando grandes daños en infraestructuras civiles, centros de investigación, universidades, últimamente puentes, etcétera, etcétera. Pero tampoco están ensañándose en exceso con las infraestructuras energéticas, eléctricas, petrolíferas, porque los iraníes han dejado claro que si sus centrales eléctricas y sus campos de gas y de petróleo son atacados, pues ellos harán lo mismo con las infraestructuras de los demás países de la región, de los saudíes, los cuvaitíes, los emiratíes y los israelíes.
pero con el añadido de que destruirán las plantas desalinizadoras de las cuales muchos países de la región dependen en mucha mayor medida que Irán. Bueno, pues parece ser que la única opción disponible para los americanos en estas circunstancias sería emplear sus tropas de tierra, los marines, los paracaidistas, la infantería, contra los iraníes. Pero una invasión de gran estilo de Irán presentaría dificultades enormes. Los americanos pueden tener unos 50.000 hombres en la región, unos miles más si contamos a los ejércitos de los países del Golfo, ejércitos que son de una calidad muy dudosa, según se ha visto en conflictos anteriores, en la que los emiratíes, los saudíes, por ejemplo, fueron incapaces de vencer a los hutíes de Yemen. Entonces, cualquier intervención terrestre de los americanos debería ser algo más puntual y que tuviese unas consecuencias de tipo estratégico. Y por eso se oye mucho hablar últimamente de la isla de Kar. La prensa israelí, por ejemplo, pues, insiste en que los americanos deberían atacar la isla de Kar y esto podría hacer que los iraníes cambiasen su actitud de resistir hasta las últimas. Vamos a hablar de esta isla. Esta isla se encuentra en la parte noroeste del Golfo Pérsico, es decir, mucho más allá, 600 kilómetros o más, al otro lado del estrecho de Hormuz. Si los americanos quisiesen lanzar un asalto anfibio, es parecido al que lanzaron contra la isla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. La flota que lo intentara debería cruzar el estrecho de Hormuz y adentrarse 600 kilómetros más por aguas muy peligrosas. Según dijo el mismo Trump en su último discurso, dice, claro, es que es muy difícil controlar el estrecho de Hormuz porque en cualquier momento alguien puede desde la playa lanzar un par de minas al agua o con una ametralladora disparar contra un barco que pase. Es decir, un control absoluto sobre la zona es muy difícil. Supongamos que los marines consiguen llegar ante la isla y desembarcar y tomar la isla. Pues necesitarían una línea de suministros para recibir municiones, alimentos, etcétera, etcétera. Y esa línea sería atacada a lo largo de sus 600 kilómetros de recorrido en cualquier punto por los iraníes. Aunque la isla, pues posible, no fácil, posible, fuese posible de ocupar en un primer asalto, sería imposible de mantener. Suponiendo que se pudiese ocupar y mantener.
El problema sería con qué objeto, porque la isla en sí no produce ni una gota de petróleo. Esta isla es una terminal. Está a 25 kilómetros de la costa iraní, en aguas relativamente profundas. Entonces, desde allí es fácil cargar petróleo en petroleros grandes. En la actualidad, pues, como el 90% del petróleo de Irán se exporta a través de la isla de Bien. Si los americanos se apoderan de la isla, pues interrumpirían la exportación de petróleo por parte de Irán. Y este petróleo, su punto de destino es sobre todo China. Entonces, ¿qué ocurriría? Que una cantidad muy grande de petróleo desaparecería de los americanos, no obtendrían ningún petróleo porque el petróleo llega a la isla a través de oleoductos a partir de campos que no están situados en la isla. Y los iraníes, si perdieran el control de la isla, pues cerrarían los oleoductos. Simplemente el petróleo dejaría de llegar a... Entonces, al desaparecer todo este petróleo del mercado, habría una gran subida de precios que perjudicaría también a los consumidores norteamericanos y que haría que la aceptación de Trump bajase y el rechazo hacia sus políticas pues subiese. Entonces sería una insensatez lanzar una operación contra a un coste en vidas humanas presumiblemente alto. En Iwo Jima, en la Segunda Guerra Mundial, conquistar una isla pequeñita, pero defendida con mucha tenacidad por la guarnición japonesa, costó unos 7.000 marines muertos y 20.000 heridos. Y con una superioridad naval y aérea por parte de los americanos aplastante. Entonces, si el objetivo es privar a los iraníes del petróleo que exportan a través de Kaj, eso se podría conseguir con ataques aéreos. En un ataque anterior contra la isla, los americanos destruyeron las instalaciones militares, pero no la terminal de carga, ni los depósitos de combustible, ni la infraestructura energética, por miedo de provocar el alza de los precios a la que nos acabamos de referir. Entonces, no se puede descartar por completo que Trump ordene esta operación, aunque sea descabellada, porque Trump ya se ha visto que es capaz de cometer errores muy grandes. Pero yo no creo que el ataque a Kaj vaya a tener nunca. Hay otras islas que están muy cercanas al estrecho de Hormuz y que si el objetivo es desbloquear el estrecho, pues serían más adecuadas como objetivo que la isla de Kaj. Pero estas islas están muy cerca de la costa iraní. Y
muy bien cubiertas por el fuego de los drones y iraníes, ocultas en dicha costa, que es además muy accidentada. También esta operación sería muy difícil. Tanto es así que Trump ha pedido ayuda a sus aliados. Él ha dicho que en realidad los americanos hemos hecho ya el trabajo. La armada iraní ha sido totalmente destruida. Sus capacidades para lanzar drones y misiles han quedado muy disminuidas. Lo que queda allí es poca cosa, pero el estrecho de Hormuz beneficia más a otros países que a Estados Unidos. Por tanto, los aliados de la OTAN, los europeos, los franceses, los ingleses, deberían contribuir, poner hombres y buques para abrir el estrecho a la navegación. Los países europeos en general han respondido, si no por la negativa, de una forma muy tibia, siendo que, bueno, la guerra contra Irán, a ellos no se les consultó para empezar esta guerra, y que es una guerra ilegal y que no es territorio cubierto por la OTAN. Entonces Trump se ha enfadado muchísimo y ha insultado a los líderes europeos y ha dicho que está pensando en abandonar. Aquí se ve lo desesperado que queda por ver cuál sería la actitud de Israel. Trump ha dicho que 2 semanas, 3 semanas y él va a terminar la guerra, con Hormuz o sin Hormuz. Israel, por otra parte, pues ha sufrido, en Israel hay censura militar, entre otras cosas para esconder la magnitud de los daños que está sufriendo el país. Pero que han dicho que Israel continuará hasta el final, que hagan los Estados Unidos. No pienso que fuese el caso. Pero tampoco pienso que Trump pueda dejar solo a Israel en la guerra con tanta... Sigue estando en una situación en la que todas sus opciones son malas y en la que es muy difícil predecir la forma en la que vayan evolucionando los acontecimientos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y les agradezco más que vayan a darle al botón gusta. Si no están suscritos a mi canal, pues lo hagan ahora. Hasta la próxima.